común, ¿no? Independiente de la naturaleza del problema. A ver, hemos revisado casos en que caen objetos o hay, como veíamos en el reportaje, una persona que por un líquido, un gel en el piso, tiene una caída. Hay veces que hay desniveles en el piso que pueden ser muy menores. Pero, por ejemplo, una persona con dificultades de desplazamiento, un adulto mayor, una persona con cirugía, ese cambio de nivel le puede provocar una lesión fuerte. ¿A dónde tenemos que hacer el primer paso para reclamar de manera eficiente? Cuando ese tipo de situaciones se presentan, por ejemplo, en un centro comercial, un local comercial o en las inmediaciones de ese local comercial, en el estacionamiento, por ejemplo, que también es una responsabilidad de las propias empresas, de los malls, de los centros comerciales, evidentemente que allí no solo está el derecho de los consumidores de tener, digamos, un consumo seguro respecto de su integridad física y también de los productos que adquiere, sino que también las empresas deben ser profesionales y tener protocolos para eso. Y evidentemente tienen que estar alertados de aquellas situaciones, por ejemplo, de desnivel del piso, tienen que alertar cuando están trapeando el piso para que haya nuevo tránsito público, también tienen que tener personas encargadas del acceso, por ejemplo, de personas con algún tipo de discapacidad. Es decir, tienen que ponerse en todas las situaciones de las personas que pueden ingresar al club. La discusión está, digamos, evidentemente orientada desde el peligro de cualquiera de nosotros conduciendo un auto, caminando por la calle. El rol del Servicio Nacional como que no me queda tan claro en esto. Lo que pasa es que hay que considerar que la ley del consumidor establece el derecho al consumo seguro, a la seguridad en el consumo. Es un concepto súper amplio que establece la ley y eso pasa desde no adquirir productos que sean inseguros para la salud hasta todo lo que tiene que ver con la infraestructura de un local comercial para efectos de que un consumidor no sufra ni una lesión. Él no estaba consumiendo Lo que pasa, nada. claro, ese caso es un caso distinto porque si una persona va en la vía pública y tiene se cae en un hoyo en la vereda o recibe una pieza, o se desprende una pieza de un edificio, evidentemente que está fuera del marco de la ley del consumidor. Pero lo que le pasó a don Sergio también le puede pasar a alguien dentro de un recinto comercial. Que le caiga algo. Es distinto. Oye, es increíble porque yo veía las imágenes todavía aquí de don Sergio que nos acompaña y me ha dicho que se ha reconciliado de alguna manera con esto, porque debe ser difícil ver ese momento. Es que es tan largo, sí, es difícil verlo. Saber que te ocurra, cambia la vida de te uno. cambia totalmente. ¿Cuánto llevan? 6 años? ¿Se sabe algo de cuánto podría durar? Porque hay un promedio. Es una espera eterna, esto es angustiante, tener que demostrarlo, tener que demostrar que te pasó algo grave tantas veces. Entiendo que este edificio se declaró en quiebra o la comunidad se declaró en quiebra, o sea, han seguido... Se declararon entre ellos la responsabilidad entre el edificio de la Comunidad Española con el Eurocentro y... ¿Cuál es la solicitud concreta que usted hace? Es una... O sea, se hicieron 3 querellas y 2 demandas judiciales. Una indemnización, me imagino. Una indemnización, sí. Claro, En fin. una demanda civil también. Sí, exacto. Ya, y en ese proceso no ha habido ni una... Decir, ok, la cifra o el monto, no había un espacio para negociar el monto, porque uno asumiría que por defecto aquí hay un actor privado que debería pagar, digamos. Ellos nunca aparecieron, se llamó una conciliación, tampoco llegaron. Y ahí va el proceso. En el reportaje se mencionaba el año 2029 como el año para tener alguna solución. ¿Es así? Tremendo. Probablemente, no O sea, lo tengo claro yo. Y probablemente sea el día del perno. O sea, ¿Sabes lo que pasa? Es que a mí me molesta mucho cómo... Rabia. A ver, no es culpa de este director del Senaca. Esta cuestión lleva años. De hecho, el gobierno está proponiendo una innovación en la ley del consumidor que es bien discutida por los privados, porque que es más o menos lo mismo que han hecho cuando se han opuesto en el pasado, en que no quieren que se prejuzgue antes de un proceso, que no tenga facultades sancionatorias el CERNAC. Es la típica discusión. Pero más allá de eso, quiero hacer un paréntesis. Yo creo que si antes la atención al cliente era mala, ahora sí que es penca. Después de la pandemia, en que pasó cosa buena, como que se emplearon los sistemas telemáticos y tal. Pero resulta que
se dieron cuenta que era la papa. Entonces ahora la presencialidad ya casi no existe. Y hay muchos reclamos en que tú tienes que hacerlo presencial. Ya casi no hay sucursales. En muchos servicios no hay sucursales. Y te ponen un robot o te ponen un colombiano que te contesta desde no sé dónde. Y te preguntan el RUT 500 veces y te bypasean. No, al te final chimitan. la gente se rinde, O sea, nomás. es Yo como creo que el como- sistema Sí. es muy amigable para que tú desistas, Pero ese es el tema, declines, mira, la te justicia- canses de La reclamar. justicia, es que yo creo que es un tema que tiene que ver con la administración de justicia civil. El CERNAC tiene que ver en un aspecto si esto ocurriera, pero en el caso de él, al parecer la administración de justicia civil, usted puso querellas para poder acelerarlo de alguna u otra manera, porque claro, ante una querella penal, uno asume que va a haber mayor celeridad en la entrega de indemnizaciones o en la posibilidad de llegar a un acuerdo. Pero la justicia, aquí hay dos elementos, creo yo. Uno, tiene que ver con el rol de los municipios y la Seremía, el Serviu o el Ministerio de Obras Públicas respecto de la infraestructura pública. O sea, me escribe una persona desde Viña del Mar y me dice que es un desastre. O sea, caminar por San Martín para las personas mayores con un bastón es estar arriesgándose a un accidente en cada cuadra. O sea, ya vimos lo que pasó lo mismo reconoció la propia ministra de Obras Públicas respecto del colector de agua lluvia en Concón. Entonces, hay un elemento de la mantención de la ciudad. Eso por una parte. Y segundo, cuando esto ocurre, la justicia civil funciona digamos, a velocidad de tortuga. Entonces el caballero probablemente va a tener que endosar esa indemnización a su tataranieto, porque la verdad es que responde muy lento. Ahora, si esto ocurriera dentro de un local comercial, yo entiendo que el CERNAC algo podría hacer. Pero en general es la justicia civil, si no me equivoco, y usted ayúdeme con eso, si es que es así, que pone una serie de trabas y obstáculos y revictimiza y tráigame otra foto y otra foto y otra foto, cuando evidentemente el caballero, o sea, sufrió el accidente que sufrió, está súper claro. Tenés que justificar esto como 80 veces. Tantas veces, claro. Porque pusieron perito de ellos, la corte, el médico, el proceso de la... No, todo raro. Todo engorroso. Todo tremendo. Perdón, que te pregunte esto, que es tan impresionante estar aquí. Bueno, veo las lesiones en tus manos, Mis y manos, todo, mis en dedos. tu cabeza también. Tengo que esto, reconstruir mi mano acá. completa. ¿Sí se fija? Sí. Claro, harta cicatriz. Acá menciones. Bueno, y el golpe en el cráneo también brutal. ¿Cómo sales adelante? Fue básicamente ver a mi familia que estuvo peor. O sea, yo estando en la UTI lleno de vendas y conectado con cosas, veo los rostros de la familia que estaban todos como ente. Y dije, vamos para afuera. Impactado. Vamos, salgamos adelante porque la familia está peor que yo. Eso fue como el gran plus para poder yo salir adelante. Director, ¿cómo cree usted que tiene que acelerarse todo esto? Porque, a ver, uno entiende que, como bien decía el José, no es solamente una respuesta de una herramienta de protección del consumidor, sino que también este tiene un carril judicial en que también tenemos un problema. Pero más allá de los problemas que tenga todas esas situaciones, el consumidor, mire, cuando a uno le tienen que cobrar, si el día 5 no paga, le cortan el servicio al tiro, sin atraso, ¿ah? Sin atraso, o le llegan las penas del infierno. Pero cuando nos tienen que asistir, nos hacen esperar años, a veces, como en este caso. Bueno, ahí está precisamente nuestro rol que estamos queriéndolo potenciar y de hecho el día de ayer el presidente Boric firmó el proyecto de ley CERNAC Te Protege. Sí. Y por ejemplo, en un caso como este, que hubiera ocurrido dentro de un recinto comercial, en que hubiera, por ejemplo, caído una persona en una escalera mecánica, de un desnivel, de un piso que tenía algún líquido, hubiera tenido una caída, podría, en caso de que la empresa no hubiera dado una respuesta adecuada y una, al menos, atención adecuada respecto de la situación de la persona caída, podría iniciar un procedimiento sancionatorio, lo que podría generar, obviamente, una multa a la empresa, pero también medidas tendientes a que la empresa pudiera dar una respuesta al consumidor y al mismo tiempo tomar medidas para que esto no ocurriera más. ¿Y quién te protege fuera? Fuera de la vía pública. Que ahí entramos en una dimensión, claro. Que en la dimensión desconocida. No diría desconocida, pero efectivamente ahí nos pasa a nosotros también cuando nosotros demandamos colectivamente, los tiempos judiciales son largos. Y los tiempos judiciales, cuando la gente nos pregunta a nosotros, ¿qué pasó con esta demanda colectiva? Sobre todo un proceso civil. Bueno, eso tienen etapas ya los temas penales son lentos, imagínate. Pero en la vía pública, este defensor de la gente se necesita el Te voy a dar un ejemplo, y aquí no es por prestarle ropa a la empresa privada, pero le voy a prestar un calcetín.
un calcetín. Con su papita. Pero me van a entender por qué. Puente Alto, o La Florida, o Maipú, que son las comunas con más de este tipo de problemas. Como tenemos el Festival de Delincuentes en Chile y se roban todo, se roban sistemáticamente las tapas ¿Del alcantarillado? de alcantarillas, que no son todas de alcantarillado, sino que son de ductos a veces, Sí. con cables, instalaciones y tal. Bueno, esas tapas las compañías las reponen, pero al día siguiente se las roban otra vez. Y es un cuento de nunca acabar. Entonces, yo demando, imaginemos que el CERNAC tenga estos dientes, inicie el proceso sancionatorio inmediato contra la compañía eléctrica o quien tenga a cargo eso. Pero la compañía eléctrica va a decir, oiga, don CERNAC, ya está bien, pues, pero Claro. vaya usted a reponer las tapas día por medio. No, bueno, esa es una, Entonces, sí, es una problemática que nos discusión, afecta a todos. Y ahí está la traba de esta Sí. cosa legal, es que los privados dicen también, ya, pues, pero es que aquí también tiene algo que decir Ahora, la justicia. director, el tema del es CERNAC... complejo, ¿no? Sí, es complejo. Es complejo. El tema del CERNAC como una institución que sea juez y parte, ya esta discusión ya la tuvimos y fue a parar al Tribunal Constitucional. Sí. Entonces, el gran punto del CERNAC era que a mí, o sea, yo en lo personal creo que el CERNAC debe tener capacidad sancionatoria, sino para qué existe. Claro. Pero el reparo, y no estoy diciéndolo porque yo estoy de acuerdo, estoy diciendo porque así fue. El reparo constitucional que tuvo el TC en su momento es que el CERNAC no podía ser un servicio que fuera juez y al mismo tiempo parte. Es decir, el CERNAC decide más o menos dónde está la falta, pero al mismo tiempo representa a las víctimas. Entonces no podía darse esa doble función desde el punto de vista constitucional. ¿Ustedes creen que con este proyecto se salva eso o vamos a terminar con una vuelta larga al Tribunal Constitucional otra vez? Yo creo que este proyecto salva completamente ese punto y además hay que recalcar que el CERNAC no va a ejercer ni ejercerá funciones judiciales. Ya, perfecto. No es juez. Porque Aquí la es muy derecha distinto. lo quiso Pero así en un se Lo que momento. pasa es que cuando, por ejemplo, la Dirección del Trabajo impone una multa a un empleador por no cumplir, nadie dice que ejerce funciones de juez. Es una facultad administrativa de velar por el cumplimiento de las normas laborales. En el caso del CERNAC, vela por las normas Es lo de la mismo, de ¿no? protección. Claro. No resuelve un conflicto entre privados para acoger una pretensión u otra. Lo que hace es decir, se cumple o no se cumple la ley, no se Perfecto. cumple. No es juez. Y cuando, O sea, y no este reemplaza la justicia civil. por supuesto en que este no, caso. y al mismo tiempo no es parte, pero no puede ser parte y resolver un procedimiento sancionatorio de respecto al mismo Pero consumidor. me acuerdo que Ya. esto se habló en el primer proceso constituyente de dotar más, Sí. de más atribuciones al CERNAC, etcétera. Ayer el presidente Boric firmó un proyecto de ley para Sí, entregar po, más sí, atribuciones. eso es lo que estás diciendo. Sí, entiendo, pero si nos podría como ejemplificar qué busca en este caso este proyecto de ley. Particularmente lo que hace es dotar al CERNAC de facultad sancionatoria en los casos individuales. Por ejemplo, en el día de hoy, alguien que no se le respeta el derecho a la garantía legal de su producto, por ejemplo, no le admiten el cambio, no le devuelven el dinero, lo que habría que hacer es, si no se da una respuesta satisfactoria, el CERNAC podría, en ese Multar, caso particular, iniciar un procedimiento rápido, ágil, multar a la empresa y ordenarle, por ejemplo, que respete el derecho a la garantía ¿Se legal sabe de qué? ese consumidor. Pero que- se entonces, necesita una demanda colectiva No se de necesita, repente. en ese caso, lo que pasa es que lo colectivo es un mismo hecho, un concierto que se suspende, afecta a mucha gente. En la propuesta del CERNAC se saltaría el proceso judicial y podría Claro. multar Multar. directamente. Mismo. Pero, ¿sabes qué? Yo ahí quiero pelear con usted. Dígame, Yo creo que está mala la idea. ¿por qué? Porque van a llegar a la misma pelea de siempre. En que hay garantías, en que los privados van a exigir de nuevo y van a ir al Tribunal Constitucional porque dice, no se va a respetar el derecho legítimo a la defensa de justicia. Yo creo que en los estados modernos, ¿saben lo que necesitamos? Que se piense en la gente y que el comprahuevo se lo lleven ustedes. Pero es que eso es lo que está ocurriendo en este proyecto. No, de entonces hecho. el Estado lo que va a hacer, señor Sergio, a usted le cayó una columna arriba de la camioneta, listo. ¿Cuánto? Se indemniza, se paga toda la cuestión. Y ustedes peleen Y no solos. con Sergio, Todos los que años está que quieren y se luchando van al por su vida, juicio recuperándose. y toda la cuestión. Chao. Eso puede operar a través de Completamente de seguro, acuerdo. a través de seguro. Pero es la víctima la que tiene que andar ¿Cuál es la golpeando capacidad puertas de toda la respuesta? vida. Hoy día, ¿ustedes tienen estadísticas respecto a cómo responde el mundo privado y comercial respecto a accidentes Toda al razón. interior de las tiendas o no? Desde el 2022 a la O fecha, cierra más o la menos, puerta, sí. tenemos 700, 600 reclamos respecto a esta materia. ¿Y Diría cuántos yo, de esos son satisfechos? Nosotros tenemos muchos reclamos.
reclamos, diría yo, menos de la mitad de los casos que no son satisfechos, y ahí las historias que nos cuenta la gente... ¿Qué tipo de historias, por ejemplo? Por ejemplo, gente que manipula algún producto que está en alguna góndola del supermercado, se cae, se le cae en la cabeza, o personas que se han caído dentro de los pasillos de un supermercado, han tenido TEC cerrado, que la empresa no ha respondido, no hay protocolos de atención rápida, no llaman a una ambulancia. Evidentemente ahí hay una negligencia completa de la empresa, y gente efectivamente ha tenido historias como la de don Sergio, que han tenido que recuperarse de esas lesiones y no han tenido ninguna... Se me cae un televisor, por ejemplo. Claro, pues, o sea, a lo mejor quiero... Y si no hay un mantenimiento de la góndola o la estructura cedió, en fin. ¿Tienes una pregunta? Tenías la pregunta sobre el proyecto de ley, pero ya me la contestó. Lo que sí me genera la duda es que hemos hecho muchos reportajes del CERNAC, que personas que utilizan esta vía, y algunos dicen, bueno, a veces yo creo que necesito hacer una demanda colectiva, juntar varios casos para tener una respuesta rápido, porque si no quedo como medio solo. ¿Cómo funciona eso? Lo que pasa es que en el caso de colectivo yo creo que tenemos herramientas suficientes. Las demandas colectivas, cuando hay casos de connotación pública, el CERNAC siempre está ahí presente, interviene, y tenemos también un mecanismo de mediación ahora colectiva con las empresas para llegar a soluciones importantes. ¿Pero este proyecto de ley agiliza los procesos, lo hace los más procesos rápido? colectivos están ahí aparte. Estamos hablando de los procesos, o sea, los casos individuales, los reclamos individuales que ha afectado, por ejemplo, a una persona con la garantía legal, que afectó a una persona con un seguro que no contrató, un seguro no consentido, o que no le reconocieron el derecho a retracto para devolver el producto, etcétera. Entonces, en eso hay que tener en cuenta que el 44% de los reclamos que recibe el CERNAC, más de 280.000, no son respondidos o no tienen respuesta favorable a las empresas. Entonces, ese es el universo que esperamos poder atender con un procedimiento sancionatorio ágil para que genere los Bueno, vamos a ver cómo se da el trámite legislativo. Yo me quedo simplemente con que usted nos dice que casi la mitad, o un poco menos de la mitad, de los accidentes reportados en locales comerciales hoy día no son indemnizados, no tienen una respuesta satisfactoria. Me parece que a la luz de lo que estamos conversando... algo que en otros países está absolutamente protocolizado. O sea, hasta el... Mire, nos vamos a ir a la pausa, pero cortito. Hubo un caso en Estados Unidos de una mujer que recibió un café que estaba muy caliente en una muy conocida cafetería y se quemó parte de su mano cuando la persona se lo entrega. Eso fue un juicio, que uno puede decir, ¿pero cómo? Ganó el juicio. Una suma sideral de indemnización. Lo que quiero decir es que la dimensión de justicia aquí está muy al debe. Por un café caliente. El caso que tenemos que preguntar. Muchas gracias, Sergio. Que se terminen... Gracias, Sergio. Gracias por venir. Gracias, director. ¿Entendió el sentido de mi idea? Puede ser una... Puedo estar equivocado, pero la verdad es que no está aburrido. Es que ¿hasta cuándo? Oiga, ¿hasta cuándo? En este programa abrazamos nuestras diferencias. Vamos a una pausa. Vamos a la pausa. ¿Sabe qué? Espérenos porque... ¡Oh, una sorpresa! Un vitrineo cototo